Ya comenzó. Gloria a Dios. Un saludo muy especial, un saludo muy especial para todas las personas, para todos los hermanos, para todos los que en este momento lleguen a la transmisión de este mensaje. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición tan grande es poder compartir con todas las personas que nos vean, que nos oigan en esta tarde. Es maravilloso, no porque esté yo aquí y sea importante, sino porque yo les quiero presentar otra vez en esta tarde a ese Dios grande y maravilloso, a ese Dios precioso que se llama Jesús, el Señor Jesús de Nazaret. Es el Dios que yo predico, es a Él a quien yo presento siempre, y para mí es muy gratificante, para mí es de mucho gozo, de mucha alegría poder hacer esto, que lo hago con temor, que lo hago con reverencia también, porque muchas veces nos sentimos como incapaces, muchas veces pensamos que no somos dignos, porque esto es demasiado grande. Hablar del Evangelio, predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo es algo maravilloso. Predicar religiones tal vez no tenga mucha importancia, tal vez no sea algo pues muy temerario, muy temeroso, de mucho temor predicar religiones. Pero predicar el Evangelio es algo precioso, porque se trata de compartir la salvación de cada persona, la salvación de este mundo. Bendito sea el Señor Jesús. Amén, amén. Como siempre, en nuestras transmisiones cada domingo, en este momento que hacemos esta transmisión, pues hacemos una oración, cantamos un coro primero y luego hacemos una oración. Como en esta tarde pues no hay nada diferente, vamos a hacer lo mismo, vamos a cantar un coro para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a cantar un coro y luego hacemos la oración y luego entraremos en la meditación de la palabra del Señor. Aleluya. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Gloria. ¿Quién dijo que no? Que no había victoria. El pan no ha conocido Al Cristo de la gloria. y yo digo que sí. Que victoria tendremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no? Que no habrá victoria. El pan no ha conocido Al Cristo de la gloria. Yo digo que sí. Que victoria tendremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Gloria, alabanza. Ahora en su orden vamos a hacer la oración. A orar, a rogar al Señor por todas las almas. Por usted, amigo, que está allá en algún lugar y que en esta tarde Dios le permita, Dios le dé la oportunidad de compartir este precioso servicio, este precioso mensaje de la palabra de Dios. Entonces, para que el Señor sea bendiciéndole, ayudándole, y si está enfermo, el Señor lo sane. Si usted confía, si usted cree en esta palabra de oración, dice la Biblia que la oración de fe tiene poder. Dice que sanará al enfermo, sanará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sabe por qué? Porque vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por todos Amén. Gloria a ustedes, Dios. por todo nuestro país que está en dificultades, en problemas, por todo el mundo que está pasando una situación muy difícil, para que Dios, conforme a su voluntad, tenga misericordia de todos. Amén. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, Jesús, en esta hora nos Señor, presentamos te delante de gracias, ti, Padre amado Celestial. Señor, para Te damos interceder, gracias, Señor, para clamar a Jesús de ti, para Nazaret, suplicarte por en esta esta clamor, hora, amado piedad, Señor, que que nos das, extiendas Señor tu mano Jesucristo. bendita Señor, sobre este te país, damos Colombia, gracias, sobre Señor, este mundo que tú entero, seas Señor, abriendo para tu que mano tengas poderosa, misericordia de aquel que está pasando extendiendo tu problemas, mano dificultades, sobre de aquella cada persona persona, desubicada, desorientada del camino, para que en el
muestres el camino, para que les enseñes la verdad y les guíes por el camino de salvación, para que sanes, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que está enfermo, aquel que está pasando una situación muy delicada en cuestión de salud. Señor, tócalo en esta hora, tócalo, Señor. Si está en una clínica, si está en su casa, si está en la calle donde se encuentre, Señor, en esta hora ministra salud, sanidad sobre cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, en este momento, en esta transmisión que vamos a hacer de tu palabra, en este mensaje que vamos a compartir con las almas y con los hermanos que están en este lugar, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Gloria a Dios, demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Toda la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, Santo Señor. Aleluya. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5. Aleluya. Verso 19, perdón. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5 y el verso 19. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer para la honra y gloria de nuestro Dios en esta tarde ese versículo todos a una voz, o ustedes allá en voz baja, y yo lo hago en este lugar en voz alta para que sea oída la palabra de Dios, para compartir con cada oyente esta preciosa palabra en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Al nombre de Jesús. Toda la gloria. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse en todos. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Gracias al Señor bendito. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. En esta tarde quiero predicar con el título, aleluya, los resultados de la desobediencia. Es el título que en esta tarde he tomado para transmitir o compartir con ustedes este precioso mensaje, que yo sé que es precioso, Amén, porque centralmente está el Señor Jesucristo como el principal de nuestra predicación. De la predicación del Evangelio está siempre el Señor Jesucristo, porque Él es el autor y dueño del Evangelio, el único dueño del Evangelio. No hay organización, no hay hombre, no hay gobierno, no hay Estado que pueda ser partícipe o participar como dueño del Evangelio. Es el único dueño del Evangelio, el Señor Jesucristo. Amén. El versículo que leí, voy a leerlo ahora que ya usted está sentado y en calma y pueda meditar o pueda pensar en lo que dice esta palabra. Dice el verso 19, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. Por la desobediencia de Adán, los seres humanos fueron vendidos al pecado, entregados, convertidos, hechos pecadores, por la desobediencia de Adán, hombre terrenal. Y así como por la obediencia de uno, el cual es el Señor Jesucristo,
por la obediencia de Él, aleluya, muchos fuimos constituidos justos. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria Quiero a Dios. decirle en esta tarde, querido, estimado amigo y hermanos, en esta tarde, quiero decirle que una de las cosas que más le molestan a Dios del ser humano es la desobediencia. Uno de los peores motivos por el cual los juicios de Dios tienen que venir a esta tierra de parte de Dios para el hombre es la desobediencia. La desobediencia trae muy graves y malas consecuencias. La desobediencia. La desobediencia aún hasta en la vida del ser humano, en la vida cotidiana, trae graves problemas, trae situaciones muy desagradables, muy comprometedoras en todos los campos o áreas de la vida. En el hogar, gloria al Señor, en el estudio, en el trabajo, en todas las cosas. Desobedecer el mandato o los estatutos impuestos por un gobierno o por las leyes terrenales, eso atrae consecuencias muy terribles en todos los sentidos, hasta el punto que puede llegar a convertirse en la muerte. La desobediencia puede acarrear aún hasta la muerte a muchas personas. De hecho, muchas personas, y de hecho todo el que peca y todo el que muere por alguna situación relacionada con el pecado, lo hace por desobediencia. Porque Dios nunca ha permitido, ni ha querido, ni ha sido su propósito que el hombre viva en pecado, que el hombre ande haciendo las cosas que a Él no le agradan. Entonces, la desobediencia es algo terrible, es algo muy catastrófico en la vida, porque por el hombre desobedecer a Dios, por el hombre haber desobedecido, haber transgredido los mandamientos de Dios, han venido situaciones a este mundo muy desagradables. Si podemos contar en la Biblia las cosas que han pasado, lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió más adelante cuando Dios ha tenido que derramar su ira, sus juicios sobre esta tierra, son cosas terribles, desagradables. Hoy en día es muy fácil calificar cuando ocurre alguna desgracia, pues la gente siempre dice que es la naturaleza, cuando hay un terremoto. Cuando han venido situaciones como las que han ocurrido en nuestro país, en el eje cafetero, por ejemplo, y muchas cuestiones que han ocurrido, el ser humano nunca ha querido aceptar que es un juicio de Dios, que es un castigo que ha venido a este mundo por causa del pecado, por causa de la desobediencia. La desobediencia que conduce a todos los pecados que ocurren en el mundo, que ocurren en la humanidad y que traen, como les estoy diciendo, situaciones muy terribles. Por eso he colocado como título de este tema las consecuencias de la desobediencia. Muchas personas hoy en día quieren vivir bien, muchos seres humanos, y de hecho pues es lógico que la gente desee siempre bienestar. Que la gente siempre anhele tener cosas, vivir bien, no tener problemas, no pasar dificultades. Eso es lógico que toda persona. Pero queremos conseguirlo y tener todas las cosas. Queremos disfrutar de todas esas cosas haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Es decir, desobedeciéndole al Señor, desobedeciendo su palabra. Mire el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, cada vez que el pueblo de Israel desobedecía los mandamientos de Dios, los resultados eran terribles, mortandad, eran cosas desagradables que ocurrían en ese pueblo, en esa nación, porque Dios siempre ha tratado con esa nación. Ha sido el pueblo predilecto de Dios, ha sido el pueblo respaldado, amado por Dios toda la vida, pero ellos muchas veces se apartaban de Dios y hacían lo malo. Demos la gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!
Aleluya. Y las consecuencias de la desobediencia eran terribles. Pero así como hay una cosa que a Dios no le gusta, que a Dios le desagrada en mucha forma, en sobremanera le desagrada la desobediencia. Así también hay otras cosas, o una de ellas, que a Dios le atrae, que a Dios le conmueve, que a Dios le motiva, y es el clamor. Cuando el pueblo, cuando los hombres, cuando los seres humanos se detienen, hacen un alto en la vida para clamar, para suplicar a Dios y pedir su misericordia y su benevolencia, para reconocer delante de Él sus pecados, sus faltas, su desobediencia. Cuando los seres humanos actúan de esta manera, hacen que Dios también muestre su bondad y su amor. Aleluya. Y les estaba diciendo del pueblo de Israel, que por mucho tiempo transgredían los mandamientos de Dios, hacían lo que a Dios no le gusta y eran terriblemente azotados, eran terriblemente castigados. En el libro de los Salmos, en el capítulo 107, dice la palabra de Dios en el verso 17, hablando del pueblo de Israel, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Aleluya. Amén. Esas aflicciones que el pueblo de Israel, esos padecimientos, esas cosas tan terribles que tuvieron que vivir, mortandad, epidemias, enfermedades terribles que hubieron en ese tiempo sobre la tierra y especialmente sobre el pueblo de Israel. Esa aflicción porque muchas veces no hubo alimento, porque muchas veces el mismo producto de la tierra escaseaba hasta el punto de no haber ni agua sobre la tierra. Hubieron sequías terribles, hubieron hambres, hubieron mortandad por causa de no tener alimento en la tierra. Fueron afligidos terriblemente, y la Biblia nos dice que fue por causa de la rebelión, de la rebeldía. La rebeldía es sinónimo de desobediencia, y dice la parte final de este versículo: y a causa de sus maldades, dice, su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero mire lo que viene, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Envió su palabra y los libró de su ruina. Ellos tenían la capacidad de comprender. Ellos tenían la capacidad de reaccionar, de darse cuenta de sus pecados, de sus errores, de saber, de entender que habían ofendido a Dios, que habían hecho lo malo, que habían pecado. Ellos hacían esto, lo que el mundo, lo que la humanidad hoy en día no tiene la capacidad de entender. El hombre, mire, hoy en día, estando en la situación que estamos, estando viviendo esta situación tan terrible con este virus, este mal, esta pandemia que hay sobre el mundo. Por eso es pandemia, porque está en todo el mundo. Esta situación tan adversa que estamos pasando en este momento la humanidad en la tierra, y la gente aún no quiere reconocer sus pecados. El hombre no quiere reconocer que ha pecado contra Dios y que Dios está airado, que los juicios de Dios vienen a la tierra. No es porque Dios se complazca en atormentar, en hacer sufrir, en traer males a este mundo o enviar males a este mundo, sino los juicios de Dios
que Dios, haciendo justicia, reprendiendo la maldad, la arrogancia, la soberbia, la altivez de la humanidad, ha tenido que llevar a cabo o permitir lo que está pasando hoy en día. Pero como los seres humanos hoy en día en el mundo, no es solamente en Colombia, no tienen la capacidad de reaccionar, de darse en cuenta que han pecado y que necesitan volverse a Dios, que necesitan retornar al lugar donde estábamos antes y buscar la presencia y buscar la bendición de Dios. Entonces siguen adelante en sus malvados caminos. Sí, amén. Anoche era una noche, o ayer fue un día con una noche terrible. Pero vemos como la gente, aunque estén angustiados, aunque tengan problemas, aunque muchos estén de luto, aunque muchos hayan perdido a sus mismos familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus vecinos, quizá hayan perdido por causa de este mal que está atacando, que está acosando a la humanidad. No se detienen para seguir en sus maldades, para seguir buscando. El ser humano vive ansioso de la maldad. El ser humano vive anhelante de toda clase de pecado. Muchos están anhelando que el año que entra ya podrán vivir como ellos quieren, como a ellos les gustan. Pero quizá no lo puedan lograr. Quizá no lo permitan, porque no hay hombre, no hay gobierno, no hay científico en el mundo que pueda contraatacar o que pueda disminuir lo que está ocurriendo en la tierra, que pueda acabar con ese virus que nos está atacando. No hay ser humano. La ciencia en la tierra ha sido avergonzada. El hombre, el altivo, el alto, el poderoso ha sido humillado por la justicia de Dios, por los juicios de Dios. Los hombres están desesperados, angustiados, porque no encuentran una salida para este mal. Pero qué bendición tan grande, que aquí dice el versículo 20, en el Salmo capítulo 107, versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra, querido amigo, vino a la tierra cuando el Señor Jesucristo se manifestó. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y el versículo San Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él, ese Verbo, es la palabra de Dios que encarnó y que vino a este mundo para darnos salud, para darnos paz, para darnos salvación. Él vino para salvar a la humanidad. La Biblia dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Aleluya. Amén. Y esa salvación tiene que ver también con la liberación o libertad de este virus que nos está atormentando. Si el Señor Jesucristo nos ha salvado, gracias a Dios, testificamos hace un momento. Testificamos en este lugar que estábamos maravillados porque Dios nos ha guardado en medio de tantos males y dificultades, en medio de este problema que hay en la tierra. Dios nos ha guardado a toda la familia, a todos los familiares lejanos, cercanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Los ha guardado hasta este día, hasta este momento. Y yo sé que Él seguirá guardándonos porque Él ha dicho en su palabra, Él dice en su palabra que los que confían en Él serán guardados. Y esa es la bendición que tenemos, por la que luchamos, por la salvación, salvación física, Amén. salvación Amén. en cuestión de salud y salvación en cuestión de vida eterna. Amén. Salvación para nuestra alma, porque a eso vino el Señor Jesucristo, esa palabra que vino del cielo a la tierra y que vino trayéndonos salvación, trayéndonos salud, trayéndonos paz y gozo. Se llama el Señor Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Estemos de pie, por favor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo Señor Jesús. Démosle gracias a Dios, Sí, aleluya. porque esa palabra vino y nos sanó Amén, amén. y nos libró de la ruina. Gloria La al ruina Señor. que el mundo puede estar cosechando
o recibiendo en este momento. El Señor Jesucristo nos ha librado. A los que hemos creído en Él, a los que hemos clamado a Él, nos ha librado de la consecuencia de la desobediencia, porque hemos creído en Él. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias en esta hora, soberano Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por la palabra que he predicado. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión, por este culto, por esta transmisión que hemos hecho, que hemos compartido con todas las personas que nos oigan en esta tarde o que nos ven también, Señor, y que son bendecidos por tu palabra, porque dice tu palabra que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.